¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy estamos aquí en el quinto encuentro UBAC de Teatro Universitario, el teatro desde la virtualidad. Les damos la bienvenida a esta actividad que hemos querido organizar, que es la mesa de diálogo entre docentes. Es para nosotros un gusto poder convocar a docentes de distintas partes de la ciudad y de otras regiones que nos pueden hablar un poco acerca de su experiencia, de cómo ha sido este tránsito del teatro hacia la virtualidad. Entonces, bueno, es un gusto para nosotros y sin más vamos a comenzar con las participaciones de nuestros compañeros. En esta ocasión les voy a presentar a la maestra Claudia Fragoso Susunaga. Ella es doctora, investigadora y es parte del Cuerpo Académico de Artes Escénicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Facultad Popular de Bellas Artes. Pues maestra Claudia, bienvenida y pues adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Quiero agradecer a Angélica, Luis Angélica Mesa Porras, a Larisa Torres Millares y saludo con mucho gusto a Rodrigo Torres, a la doctora Adriana Rovira y a la licenciada Elizabeth, que va a estar con nosotros. Yo voy a proceder a leer lo que escribí en relación a estas reflexiones a la enseñanza del teatro en la virtualidad. Aciertos y problemáticas de la enseñanza del teatro en la virtualidad. La enseñanza y la formación del actor ha recorrido a lo largo de la historia universal y nacional largos caminos. Hablar de la formación de un artista en la escuela suele ser muy curioso. Los artistas son y se hacen en la práctica, en su hacer, en su poética. La escuela es el medio idóneo de acercarse a los modos de hacer. En una institución educativa, lo que se busca es generar espacios de aprendizaje de técnicas, acercamiento a textos teóricos y fundamentos, posicionamientos al respecto del arte del teatro en este caso, así como despertar en el estudiante una actitud de investigación, exploración y experimentación de y ante la vida. Con estos elementos, el estudiante y el egresado, probablemente trabajador y talentoso, llegue a ser artista. Actualmente existen muchos niveles de educación escolarizada de las artes y por lo tanto del teatro. En la educación superior, lo que se pretende es profesionalizar a aquel que se dedicará al quehacer artístico, al quehacer escénico, pero labor de él será continuar con su conformación como creador. Acerca de la actuación, las discusiones se han centrado en técnicas y maneras de hacer. Esencialmente se discute entre las dos escuelas, la de la vivencia y la formal. Se han señalado opiniones al respecto de todos los recursos expresivos, como el cuerpo, el gesto, la voz, el espacio, el sonido, la luz, en fin, todo lo que reúne y concluye o confluye para conformar la teatralidad. Y esto ha llevado a la sistematización y estructuración de planes y programas de estudio que permitan un acercamiento al arte de la actuación. Quiero citar al maestro Julio Castillo respecto a estos elementos de la actuación. La técnica, cito, es una comprobación del hecho natural. Cuando por medio de una improvisación se da algo, entonces requiere de un cauce por medio de la técnica para una sucesiva repetición. La improvisación nace de la naturaleza y uno puede decir, muy bien, excelente, pero el actor se baja confuso porque no sabe cómo ni qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo para que eso estuviera bien, por qué es incapaz de registrarla. Ahí es donde entra la técnica para escribir y proponer una serie de cosas que de alguna manera permitan que lo que fue improvisación vuelva a pasar y sea comprobado y al comprobarlo puedan surgir otras cosas. Esto es lo que sería un método, una técnica. Fin de la cita. Es importante aclarar que cuando hablamos de interpretación actoral, ya sea corporal, gestual o vocal, no nos referimos a un proceso de entendimiento y análisis, sino a una forma de hacer, que si bien pasó por una etapa de comprensión, estudio, análisis y aclaración, el objeto en sí mismo es la manera de hacerse con los elementos necesarios para dejar entrever las competencias actorales del proceso de creación de personaje. También es importante encontrar mecanismos para aprovechar desde la virtualidad. Hoy día, la situación de pandemia nos ha llevado a desarrollar la creatividad en muchas formas, desde la manera de dar clases prácticas hasta las presentaciones escénicas, ya como ejercicios, ya como propuestas que buscan aprovechar la plataforma.
La principal problemática ha sido entrar en contacto y sentir la cercanía, sentir la presencia del otro que nos acompaña, que está ahí, que nos escucha, que nos atiende, la energía de lo que puede ser la teatralidad o la actoralidad. Ese ha sido uno de los principales retos. Difíciles, sí, pero no imposibles. Hemos encontrado nuevas estrategias, nuevas estructuras, nuevos caminos de diálogo y acercamiento para llevar a cabo estos ejercicios de presencia, de jugar con el cuerpo, de jugar con la voz, de la creatividad. Cada vez ha sido un poco más fácil, aunque no por ello puedo yo afirmar ni asegurar que esto quita la esencia de la teatralidad, del teatro, la presencia de espectadores y hacedores, el juego, la cercanía entre amigos, compañeros que están sobre la escena, que están interactuando con personajes, con textos, con líneas, con emociones. Sin embargo, bueno, pues la situación en la que nos encontramos es esta y sobre esta nos ha tocado trabajar. Las principales complicaciones para los docentes ha sido la escucha, la cámara, la tecnología, el internet, las redes, pero bueno, también hemos encontrado aciertos, cómo dialogar, hacer dialogar a dos actores, cómo desarrollar gesto corporal, gesto vocal a partir de este desarrollo tecnológico. Es un reto, efectivamente, ha sido una gran problemática y yo me atrevo a afirmar que va a generar una nueva forma de escenificación. No se puede decir, yo no puedo afirmar que esto es teatro, pero tampoco puedo negar que nos da una serie de posibilidades para desarrollarse creativamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Claudia. Ahora damos paso al maestro Rodrigo E. Torres. Él es docente formador de artistas tanto a nivel actoral como formador de cineastas. Entonces, maestro Rodrigo, le damos la palabra. Muchas gracias por invitarme, por estar con tan enormes mujeres aquí. Y bueno, les voy a leer mi ponencia que se llama El cyberpunk no hace teatro. Y me pregunto acerca de si enseñamos un arte obsoleto. Comienzo. Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Alguien camina por este espacio mientras otro le observa, y esto es todo lo que se necesita para un acto teatral. Brooke redujo el teatro a sus mínimos esenciales: un espacio, un sujeto de la acción y un observador presente. Pero, ¿y si el espectador no comparte espacio? ¿Y si las acciones del actor llegan a nosotros desfasadas en el tiempo? ¿Y si quien observa es una cámara? ¿Y si quien actúa es un robot, un holograma, una inteligencia artificial? ¿Le seguimos llamando teatro? Grotowski decía que el meollo del teatro es la presencia, pero la pandemia llegó convirtiendo la posibilidad de encuentro entre seres humanos en un peligro para la salud pública. El encierro es preferible, aunque atente contra nuestra salud mental y emocional. Las escuelas y los teatros cerraron sus puertas. Los alumnos que iniciaron este ciclo escolar probablemente egresen sin haber pisado las aulas de sus centros educativos, tal vez sin conocer cara a sus compañeros y maestros. Esta crisis de lo presencial vino a revelar un montón de cosas que ya son parte de nuestra realidad, pero no habíamos volteado a ver con seriedad. Y entonces me pregunto, ¿qué van a hacer con nuestras enseñanzas los estudiantes de artes escénicas en el mundo que les espera? En julio de 2013, una actriz robot protagonizó en Japón Tres hermanas de Chekhov. El año pasado, Hollywood comenzó a rodar una película que tendrá como protagonista a la androide Erika. Mientras tanto, en México, Alicia Sánchez está haciendo teatro-danza para niños a partir de la interacción entre humanos y robots. El 26 de febrero de este año, se estrenó la primera obra de teatro escrita por inteligencia artificial. Esto en República Checa. Hatsune Miku es una inteligencia artificial convertida en estrella pop internacional, a la que cualquiera le puede escribir canciones y coreografías. Los niños hoy aspiran a ser influencers, pero incluso este campo de trabajo audiovisual ya está siendo ocupado por inteligencias artificiales,
mientras estrellas de Hollywood son resucitadas o rejuvenecidas por medio de CGI. Por otro lado, la línea que separaba al actor del espectador ya no solo se ha roto como Brecht lo propuso hace tiempo, sino que se pulverizó con las redes sociales. Hoy todos somos usuarios, creadores y consumidores a la vez. Todos publicamos memes, fotografías, coreografías, canciones, pensamientos, etc. En apariencia vivimos la democratización total de las artes, pero si escarbamos a fondo, descubrimos la tiranía matemática y amoral de los algoritmos. ¿Qué sentido tiene el derecho de autor si ya sabemos que la originalidad es un mito? Una obra de teatro virtual que se tardó al menos 6 meses en producir, desde la creación del texto hasta su puesta frente a cámara, compite con la transmisión de personas que se sientan a jugar videojuegos o simplemente a hablar frente a un micrófono y una cámara sobre temas que son tendencia en el momento y que mañana olvidaremos. Las personas que vemos frente a la pantalla cada vez están más lejos de la formación teatral. Como decía Boal, todos pueden hacer teatro, incluso los actores. Aunque eso que se hace allí ya no es teatro, pero sigue siendo espectáculo. Para el algoritmo, eso es más que suficiente. Ahora sumemos el montón de dudas sociales que venimos arrastrando como sociedad y que están explotando en nuestras narices. Las luchas de las mujeres, las denuncias contra el racismo, el clasismo, el especismo, la meritocracia, contra el abuso de poder en cualquiera de sus formas y contra la diversidad en cualquiera de sus formas. Nuestros alumnos tienen que posicionarse a diario en el espectro político, pero a nuestro sistema educativo le interesa mantenernos como analfabetos políticos funcionales. Con saber ir a votar es suficiente. Los algoritmos, las redes sociales, conocen mejor nuestra posición política que nosotros mismos. Y como a quienes los pagan les interesa separarnos por nichos, los algoritmos nos arrojan información polarizada, que polariza nuestra opinión y nos aleja de la experiencia de escuchar puntos de vista ajenos al propio, a no ser que sea claro para ridiculizarlos. En este contexto, ¿qué nos corresponde enseñar como docentes a distancia de un arte presencial? ¿Tiene sentido seguir enseñando lo mismo que nos enseñaron? No vengo cargado de certezas, pero me inclino a creer lo siguiente. El campo del entrenamiento será tomado del entretenimiento será tomado por las máquinas, que crearán contenido de consumo fácil para las masas, haciendo lo que ya hace Disney, reciclar una y otra vez variaciones de la misma historia con un cascarón cada vez más brillante. Será imprescindible asociarnos con matemáticos, con físicos, con ingenieros, con neurólogos y neurocientíficos, entender cómo funcionan las inteligencias artificiales, los algoritmos, los androides y aprender a crear con ellos, o tal vez contra ellos, pero siempre teniendo en cuenta que son herramientas y que como tales pueden realizar procesos mecánicos, pero nunca podrán competir con el testimonio del significado de la existencia humana, porque no son humanos, aunque tal vez pronto sean personas. La labor del artista escénico seguirá siendo compartir presencia, compartir humanidad, aunque por ahora necesite aliados no humanos. Necesitamos aprender el lenguaje del cine, ya que no podemos renunciar a la pantalla, vivimos rodeados de pantallas, más nos vale entender cómo hablan. Sin embargo, lo más importante que podemos enseñar es a ser humanos, a entendernos como seres complejos y contradictorios. Debemos enseñar a cuestionar nuestras creencias más sólidas, a no negar la evidencia, sino a contrastarla, a dilucidar la línea cada vez más confusa que separa la realidad de la ficción. Debemos enseñar a construir ficciones. El medio es lo de menos. Lo importante es seguir teniendo entre los humanos constructores de ficciones, porque las ficciones son las que dan significado a la realidad. Y si le dejamos esa tarea a las máquinas, tendremos una realidad mecanizada. Debemos seguir enseñando teatro.
Solo si enseñar teatro es enseñar empatía, autoconciencia, salud emocional. Solo si enseñar teatro es enseñar a pensar el mundo en acciones. El contexto nos está alejando de la relación con nuestros cuerpos. Sigue siendo parte de nuestra labor recordarnos que somos cuerpo, cuerpo que siente, cuerpo que piensa, cuerpo consciente. Tal vez el teatro ya no sea cultura, sino contracultura, y no nos hemos dado cuenta de ello. Gracias. Muchas gracias, maestro Rodrigo, por estas interesantes, escalofriantes reflexiones. Vamos a pasar con la maestra Adriana Elena Rovira Vázquez. Ella es también doctora investigadora del Cuerpo Académico de Artes Escénicas de la Facultad Popular de Bellas Artes en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hola, Adriana, bienvenida. Gracias por la oportunidad. Bueno, pues voy a leer lo que escribí y a lo mejor resulta que descubro que en este momento ya no pienso lo mismo, porque ocurre que todos los días estamos, como dice Rodrigo, cuestionándonos qué nos corresponde. Bueno, uno, no podemos fingir que no sucede nada. Para resolver un problema, primero hay que aceptarlo y darle nombre. Así que hay que asumir que estamos en un contexto de pandemia, un momento extraordinario, atípico, que implica en primer lugar distanciamiento social y que provoca incertidumbre, enfermedad, dolor, hartazgo, soledad y pérdida de sentido entre muchas emociones, sensaciones y síntomas. Mi postura personal ante esta realidad es no fingir que no sucede nada. No creo que evadir o desconocer que las circunstancias no son las adecuadas para abordar las cosas de la vida y en especial el fenómeno teatral sea una opción adecuada. Por el contrario, creo que hay que enfrentar el malestar y nombrarlo con todas sus letras, aceptar y reconocer lo que está sucediendo y partir de allí para hacernos responsables de todas sus implicaciones, para seguir adelante y abordar el fenómeno teatral, ya sea desde el aprendizaje, la investigación o la creación. De por sí, antes de la pandemia, las actividades sociales, presenciales o, como diría Dubate, la cultura convivial estaba marginada. Sin embargo, el confinamiento nos hizo extrañar el contacto de persona a persona, mirarnos a los ojos, escuchar la voz en vivo, tocarnos y abrazarnos. Fue entonces que se hizo visible la importancia del encuentro personal para la vida, para la sobrevivencia, para el cuerpo. Lo anterior ha permitido ponderar el hecho teatral como una oportunidad que nos reconcilia con nosotros como humanos. Por otra parte, muchas circunstancias se hicieron visibles. Por ejemplo, la precaria situación económica y laboral en la que se encuentran las y los artistas escénicos ante la ausencia de normas y políticas públicas que protejan a este gremio. Situación que se profundizó con la pandemia ante la imposibilidad de dar funciones presenciales. La única alternativa para los artistas escénicos fue la de trabajar desde nuestras casas, a través de una computadora, siempre y cuando tuviéramos el privilegio de tenerla, siempre y cuando estuviéramos habilitados para utilizar las diversas herramientas que nos ofrece el mundo virtual. Esta alternativa fue asumida por muchos artistas resilientes, que no podíamos dejar de hacer lo que sabemos hacer, porque no estamos hechos para el aislamiento. De este modo, los teatristas hemos encontrado caminos para mantener la sensación de que el teatro no está muerto ni va a morir. Es necesario decir que ha habido logros importantes derivados de la actitud de no parar y de que las propias circunstancias han traído consigo oportunidades de acercamiento con una enorme diversidad de creadores y académicos que quizá en otras circunstancias no se habrían podido dar y que han significado además un ahorro de dinero considerable por la inversión en viáticos y traslados. Se crearon entonces nuevas oportunidades para el teatro, entre las que se encuentran la posibilidad de tener al alcance diversas plataformas que nos permitieron visualizar obras de teatro que habían sido previamente grabadas de diversos artistas de muy distintos territorios y poéticas.
Luego, en un segundo momento, los artistas escénicos realizaron producciones desde el formato virtual, como el proyecto Sin Filtro en el Perú y como Contigo en la Distancia en México y otros muchos. En estos proyectos, todo el proceso, desde el texto dramático hasta las actuaciones, fueron concebidas para un formato de teatro virtual. Estos esfuerzos ponen en evidencia la necesidad de continuar conectados con las personas de cualquier modo, a través de las redes sociales o las videollamadas y el Zoom. De hecho, muchos de los trabajos que han querido rescatar elementos del teatro se han realizado en formato de videollamada y han construido temáticas que tienen que ver con los síntomas y las situaciones que hemos vivido durante la pandemia. Por otra parte, y de acuerdo a algunos estudios que se han realizado sobre todo en los países de nuestra América, se ha observado que el videoteatro o el tecnovivio o como se quiera llamar, o teatrometraje o montones de nombres que se han intentado, atrajo a un nuevo público que no tenía la costumbre de asistir al teatro y que de pronto descubrió la existencia del mismo. Ojalá que cuando la pandemia esté controlada, este nuevo público asista a nuestras salas. Los formatos de teatro pandémico virtual han demostrado que existen hacedores y que existe público, lo que me hace pensar que el teatro es una necesidad que no puede ser contenida. Probablemente una necesidad de las personas de mantener una dosis de ficción o de compartir relatos que no pueden ser expresados a través del cine o el video convencional. Hoy por hoy, el teatro en formato virtual es la única manera que tenemos de sostener el anhelado convivio teatral y por ahora la única manera de mantener el contacto con el público. De hecho, existen autores que han iniciado el estudio de este fenómeno, entre los que se encuentran Coulazo, Ferreiros, Dubati, en fin, y con los cuales coincido, quienes no consideran que los formatos virtuales para el teatro signifiquen una evolución, sino más bien una utopía, un híbrido que no termina de definirse y que se encuentra en las fronteras entre el teatro y el cine. Por ahora, solo un espacio para dar continuidad al trabajo y hacerlo visible. Desde mi experiencia en el teatro presencial y en los acercamientos teatrales en los que he participado durante la pandemia, puedo decir que el teatro pandémico o el tecnoteatro, por más herramientas sofisticadas que utilice, no logra sustituir la presencia de los cuerpos. Sin embargo, he de estar agradecida por la oportunidad de aprendizaje que ha significado impartir clases, realizar reuniones, montar escenas, propiciar reflexiones e intentar inventar lenguajes cercanos al teatro de forma virtual. Y ha sido también una oportunidad de compartir experiencias desde mi hogar con personas que se encuentran en muy diversos territorios y participar en trabajos conjuntos que sin duda alguna han sido reveladores. En principio, dar clases de teatro en línea ya durante casi 3 semestres, lo que ha representado un reto mayor en las materias que imparto, como son actuación, improvisación, dirección escénica, ética teatral y teoría del teatro contemporáneo. Primero, para lograr que las y los estudiantes mantengan el entusiasmo y superen la tristeza para continuar sus estudios de manera virtual. En ese sentido, he logrado instrumentar algunas estrategias como son el fortalecimiento de mi capacidad de empatía, la construcción de actividades para fomentar el sentido de pertenencia y, sobre todo, construir experiencias de aprendizaje significativo echando mano de las herramientas con las que se cuentan, ponderando siempre los objetivos de clase por encima de las habilidades tecnológicas. Independientemente de las clases, hemos realizado, por ejemplo, con el Cuerpo Académico de Artes Escénicas, otros proyectos que han significado la oportunidad de dar continuidad a la investigación y a la creación, como son seminarios, artículos, puestas en escena a través de video, muestra virtual de trabajos escénicos, radioteatro, entre otras. El esfuerzo por sostener la actividad teatral se ha multiplicado en la situación de la pandemia y considero que lo que se ha logrado no es poco. El trabajo no ha cesado, por el contrario, ha implicado horas de aprendizaje en habilidades tecnológicas, en preparación de materiales audiovisuales creativos y atractivos y muchísimas horas frente a una pantalla. Ante la imposibilidad de mirar a los ojos del compañero,
de compartir no de manera fragmentada nuestros lenguajes corporales, nuestros objetos y nuestro espacio. Ante la imposibilidad de tocarnos como resultado de la situación escénica, hemos tenido que encontrar otras formas de estar cerca en tiempo real. Sin embargo, gracias a esta experiencia he podido observar que el carácter virtual, los aspectos técnicos y las actividades de postproducción afectan sin duda aspectos de la escenificación que tienen que ver sobre todo con la configuración del espacio y el tiempo escénico y del trabajo del actor. Al final de cuentas, la no presencia física en el mismo espacio impide compartir y sentir con el otro. Cada uno, en la soledad de la propia habitación y con los medios disponibles, calidad de la señal, eficiencia de los dispositivos, entre otros, es a fin de cuentas un ensayo que se tiene que construir desde la soledad y el aislamiento. Pero aquí seguimos, y por eso estoy segura que al teatro no lo va a matar el COVID-19. No lo vamos a permitir, porque a pesar de todo y de todos, la función debe continuar. Muchas gracias, maestra Adriana, por estas reflexiones y por esta vista hacia los procesos que estamos viviendo. Ahora damos paso a la maestra Larisa. Ella es magíster en dramaturgia, Larisa Torres Millares. Es docente en la Universidad Michoacana y docente en la Universidad Vasco de Quiroga. Hola, Larisa, bienvenida. Hola, Angie. Hola a todas. Hola, Rodrigo. Pues bueno, yo preparé un escrito que creo que es bastante positivo. Voy a ser la voz positiva de este conversatorio porque voy a platicarles, compartirles un poco lo que nos ha estado pasando dentro del UBAC y dentro del representativo de teatro que coordinamos a la cabeza la maestra Angie y yo con la cuestión dramatúrgica. Entonces, bueno, les vamos a contar. Voy a hablar en nosotros porque voy a tomar esa libertad de ser la voz del grupo representativo. Lo titulé Encuentros entre pandemia. Justo hace un año estábamos inaugurando el cuarto encuentro UBAC de teatro universitario. Nuestro logo representaba el típico escenario del teatro griego y el color del encuentro era el rojo, en concordancia con el estreno de nuestra obra, Las Troyanas. Habíamos tomado los monólogos del texto de Eurípides y montado una versión compacta de la historia, con un excelente elenco, unos vestuarios hermosos, elegantes, clásicos y a la medida, más una máscara recién salida del horno para Menelao. Volteamos el escenario de nuestra Galería del Silencio, llevando la acción a esas gradas negras que formaban una especie de escalinata griega fashion. La verdad, todo esto lo hizo la directora, Angélica Mesa, aquí presente. Ella convirtió en realidad lo que comenzó con una plática de ¿te imaginas? Todavía puedo sentir la energía de Elena pasando junto a mí, o la mirada intimidante de Écubo. ¿Quién diría que sería estreno, inauguración y clausura? Dejamos la sala repleta de energía y ya no volvimos a ella. Terminamos aquel semestre con empujones, caídas y la incertidumbre de todo menos de que estábamos juntas y que debíamos seguir trabajando como el grupo de personas de teatro que somos. Los procesos avanzados debían de seguir, de mutar hacia una posibilidad virtual, sin dejar de lado lo escénico, pero apoyándonos del lenguaje audiovisual. Entonces, a la directora se le ocurre la idea de Troyanas Net. Así, igualito que con aquella plática de ¿te imaginas? Solo que la ocurrencia requería no únicamente de trabajo, sino de adquisición de conocimiento para poder trabajar. En mi caso, aplicar las nociones basiquísimas de guión. El elenco necesitaba actuación para cámara y la dirección, bueno, todo lo necesario para llevarlo a cabo. He de decir con bastante orgullo que todo se logró, todo lo que estaba a nuestro alcance. Pero no contamos con el pequeño problemita de la producción y la postproducción. No hubo equipo ni personal de grabación porque después de 6 meses
Seguíamos encerradas y no podíamos volver a la universidad. No podíamos grabar en nuestro set escenario. No podíamos regresar. Ante la distancia y el encierro de la pantalla, se recurrió al gesto y a la voz. Los proyectos del grupo representativo de teatro tomaron rumbo. Los rostros se avivaron. Las voces construyeron mundos. Y las horas y horas de edición hicieron la limpieza necesaria para que el trabajo de meses quedara compacto en productos de minutos. Productos que llegaron no únicamente a nuestras casas, sino a las casas de la comunidad UBAC. Aunque nuestras obras siempre han sido taquilleras, llenando la sala la mayoría de las veces, el convivio sucedía entre 50 o 60 personas. Ahora no había convivio, pero había público necesitado de un respiro, necesitado de salir de esa pantalla y de ese lugar, aunque fuese con la imaginación. Un público estudiantil que, contrario a lo que algunos dicen, pudo escucharnos y escucharse en las voces de sus pares. Otro grato resultado pandémico es el proyecto de podcast Criaturas UBAC, con recepción muy favorable e incluso reconocida por otras universidades. Sí, la pandemia nos alejó, pero también nos acercó. Además de tener un aumento enorme en nuestro público receptor, el alcance llegó a la motivación estudiantil que quiso ser parte de nuestro grupo. Las peticiones de casting comenzaron a llegar y la cantidad de miembros nuevos son la evidencia de que aún en pandemia el teatro sigue convocando a la reunión. A un año tenemos el 5º Encuentro UBAC de Teatro Universitario, con participación de universidades no únicamente locales, sino estatales y hasta extranjeras. Si bien la tecnología hace lo suyo, yo pienso que la esencia responsable de que estemos aquí es, 1, el trabajo inacabable que como docentes y estudiantes seguimos haciendo, en equipo, en colectivo. Y 2, la fuente de poder puro que nos mantiene recargadas, porque sin él no estaríamos aquí, el teatro. Muchas gracias Larisa por esta reflexión, por contar un poquito de esta historia que ha sido. Vamos a dar paso a la maestra Elizabeth, a ver si ya resolvió problemas técnicos que teníamos por ahí. Entonces, ella es Elizabeth Avendaño Sayagua, perdón. Ella es egresada de la Facultad Popular de Bellas Artes, docente de dirección escénica en la Universidad de Morelia. Hola Elizabeth, adelante. Hola, muchas gracias. De lo presencial a lo virtual. Soy maestra de dirección escénica en la licenciatura de medios interactivos en la Universidad de Morelia. El año 2020 fue mi segundo año en dar esta materia, la cual se presenta en el tercer y cuarto cuatrimestre de la carrera, teniendo como objetivo brindarles a los alumnos un panorama general de lo que es el teatro. En el tercer cuatrimestre se aborda la materia con diferentes métodos de actuación, exploración corporal y de voz. Se hacen ejercicios de desinhibición, ejercicios con máscaras, de voz y un poco de historia del teatro, con la finalidad de que los alumnos puedan explorar sus cuerpos y se den cuenta de sus habilidades y limitaciones sin juzgarse a sí mismos. Este cuatrimestre es de mucha interacción entre ellos, de conocerse y reconocerse. Se dan cuenta que es muy necesario conocerse a sí mismos para poder interpretar a un otro o una otra, que necesitan conocer sus formas de trabajo para poder trabajar con los otros, y poco a poco se van generando nuevos lazos de amistad y una dinámica grupal diferente a la de cuatrimestres pasados. Todo esto desemboca en un trabajo final de no mayor a 5 minutos, dirigiendo a uno o más de sus compañeros y siendo dirigidos por ellos. En el año 2020 se trabajó todo esto de manera virtual, debido a la pandemia por COVID-19. Se tuvieron que hacer varias modificaciones en el plan de estudios de la materia, pues casi todas las actividades requerían ser de modo presencial.
Gracias a la plataforma de la Universidad de Morelia, se pudieron llevar a cabo todas las actividades del curso, pues ayudaron a organizar mejor los materiales vistos en clase y nos apoyamos en videos, páginas de internet y documentales. Las clases fueron por vía Zoom, en donde hacíamos ejercicios, exposiciones y discusiones. Se dejaban materiales de consulta y ejercicios de tarea en donde los alumnos se grababan a sí mismos y se les hacían comentarios de retroalimentación. Esto también ayudaba para sus siguientes entregas. El cuatrimestre finalizó con una escena, una obra propia o fragmento de alguna película actuado y dirigido por ellos mismos, con una duración no más allá de 5 minutos. En el cuarto cuatrimestre se aborda de lleno la producción y dirección escénica, pues se trabaja durante 3 meses una obra de teatro que elige el grupo, en la que se organizan roles por decisión propia de los alumnos. Algunos deciden actuar, otros deciden hacer escenografía o alguna otra parte de la producción. Este cuatrimestre es trabajar al 100% en equipo, pues se dan cuenta que cada uno de los elementos de producción son igual de importantes que la actuación o dirección escénica, y se puede ver claramente el avance que logran los alumnos en la materia. En el año pandémico, todo esto se vivió de una manera diferente, pues no había forma de poder juntarlos y hacer un montaje, por lo que se optó en que trabajaran a distancia en parejas, ya sea que dirigieran a alguno de sus compañeros o viceversa, o actuaran ellos mismos. En su mayoría optaron por la primera propuesta. Unos adaptaron algún fragmento de alguna película, otros de alguna obra de teatro, y varios optaron por crear sus propias escenas apoyándose en la materia de guionismo cinematográfico, intentando vaciar sus conocimientos de otras materias en este proyecto. De este modo, se fueron viendo los elementos de producción durante todo el cuatrimestre para que se fueran sumando gradualmente a sus ejercicios. Asimismo, estuvimos cuestionándonos durante todo el cuatrimestre para qué sirve el arte escénico, qué queremos mostrarle al público y por qué es importante o por qué no. Estas y muchas otras preguntas sobre el quehacer escénico, pues debo decir que la pandemia dio oportunidad a que las nuevas tecnologías pudieran dar un panorama más general del arte escénico, viendo de qué manera pueden sumar en lugar de restar. Aunque, por otro lado, fue complicado adaptarse a trabajar el teatro desde la virtualidad, pues se sentía una necesidad de estar frente a los otros y poder retroalimentarse en lo vivencial. Pese a todo, puedo decir que se obtuvieron varios logros con los alumnos, incrementaron su pensamiento crítico, pudieron desinhibirse y expresar sus ideas frente a una cámara y jugaron con su imaginación con los elementos que tenían a la mano. También he de reconocer que todos hicimos un esfuerzo doble y maratónico trabajando en la modalidad virtual, pues el cuerpo no está acostumbrado a estar por un tiempo prolongado enfrente de una computadora o un dispositivo electrónico. Porque las artes escénicas necesitan del contacto de los otros, de encontrarse las miradas, así sea trabajar cinematográficamente, necesitas que tus actores se vean entre sí o que tus actores vean tu mirada para lograr un diálogo. Sin embargo, la virtualidad nos ha obligado a trabajar con nuevas metodologías a la distancia y crear nuevas formas de relacionarnos con nosotros y con el mundo, de seguir experimentando la tecnología para crear discursos que lleguen a otras partes inimaginables, de mostrarnos a través de la virtualidad. Muchas gracias, maestra Elizabeth. Como muestra basta un botón de todos los avatares que tenemos que sobrellevar en estos periodos de virtualidad. Entonces, bueno, pues las conexiones a Internet. Dicho esta primera participación, quisiera preguntarles a través de un tema, ¿qué opinan acerca de esto? Muchos mencionaron lo importante del convivio. Y yo les preguntaría si en este periodo de pandemia se ha dado o consideran que a través de la virtualidad pueden darse elementos de convivio suficientes para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje del teatro. Yéndonos no tanto al hecho escénico de hacer teatro, sino al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, pues les dejaría la pregunta abierta, si creen que hay elementos suficientes y en qué sentido es que sí los hay o no los hay para poder continuar este proceso.
Yo creo que la pandemia nos ha puesto en una, incluso hasta en una posición, una postura política al respecto del asunto. Yo creo que se pueden ponderar los objetivos de aprendizaje más que las habilidades tecnológicas. Sí hay maneras, pero es como cuando vas a enseñar a solfear o a nadar sin alberca. Sí, pueden darse algunas herramientas, pero me parece que sí hay que distinguir que no es el mismo soporte epistemológico, el mismo soporte de enseñanza, el mismo soporte teórico que se puede dar en el escenario con los cuerpos que a través de una cámara. Yo creo que a nivel personal he tenido logros y a nivel equipo también. Las cosas, pues sí, como dije en la ponencia, no nos podemos detener, pero sí son espacios distintos. Yo no creo que uno sustituya al otro. No lo creo. Creo que, digo que nos hemos detenido en una pausa política porque yo creo que sí, efectivamente, Rodrigo, el teatro es una actividad de resistencia. No porque esté negada la tecnología, porque me ha dado muchas bendiciones y afortunadamente tengo una computadora que me ha permitido hacerlo. Pero también creo que fragmenta más a la población. No toda la población tiene la posibilidad de tener las herramientas. Eso es algo que me entristece mucho. Y creo que voy a usar palabras de Duarte, el tecnovivio es una cosa y el convivio es otra. No creo que sean lo mismo, ni creo que estén en competencia. Creo que cada uno tiene su espacio y sus maravillas, pero son diferentes. El problema es cuando uno cree o quiere hacer convivio y no tecnovivio. Entonces tiene uno que ceder un poco y encontrar el huequito que siempre hay para poder trabajar otras cosas que tienen que ver más con el contenido, con el desarrollo personal, con las habilidades de otras habilidades que de por sí se dan. O sea, yo estoy montando ahora una obra un tecnovivio, con mi grupo de actuación, y hemos aprendido un montón de cosas. Por ejemplo, el asunto del detalle, que en la cámara se hace muy grande. Lo cercano, el detalle. Nada puede estar fuera de foco. Si traigo una arruguita, un botoncito, una cosita, se ve. Y entonces, el asunto del detalle, que eso va a subirse al escenario, por ejemplo. Con mis estudiantes aprendieron que el detalle es importante, que el detalle en la voz, que el detalle... Y eso se va a subir al escenario cuando regresemos. Yo no me peleo con la virtualidad, pero tampoco creo que sustituya el teatro. Y sí estoy esperando esa maravilla de encontrarnos cuerpo a cuerpo. Es temporal. Gracias, maestra. Maestra Claudia.
Bueno, evidentemente yo coincido que no es lo mismo, o sea, está más que claro que no es lo mismo, no es una cuestión de entrar en conflicto. Al principio yo creo que los docentes de teatro o de cualquiera de las disciplinas artísticas refunfuñábamos mucho. No, no se puede, no se puede, no hay manera, no hay, no, pero no había otra opción. Entonces, poco a poco, yo creo, me considero a las pocas que encontré muchos aciertos. Yo estoy a gusto en este espacio virtual compartiendo y he encontrado cosas buenas y he encontrado obstáculos, evidentemente. Y creo que a donde nos llevó la pandemia y esta situación de virtualidad es a una nueva forma. O sea, evidentemente no podemos decir que ese teatro en video, eso no existe. No hay manera de hablar de teatro en video. No podemos competir con el cine. No estamos haciendo cine tampoco. No se está haciendo videoclips. Yo uno de los primeros temas que agarré por los cuernos fue, a ver, chavos, vamos a diferenciar qué es teatro qué es actuación para cámara y actuación para teatro. Y al reflexionar eso, nos dimos cuenta, les decía yo a los chicos, miren, piensen en una burbuja, intégrense en una burbuja y en esa burbuja es como el escenario. Entonces, en ese sentido, vamos a recibir y vamos a trabajar e interiorizar y me funcionó. O sea, no porque se abstrayeran del otro, pero es que el otro no está. Esa es una realidad, no está presente. Entonces, era lo más cercano a estar sobre el escenario con la famosa cuarta pared, esto de la burbuja, este imaginario. Entonces, hagan un trabajo de imaginación, porque cuando uno actúa para cámara, está atento de la cámara. Y eso no es actuación escénica. Es la otra cosa, lo que estamos generando. ¿Que es posible hacer una actuación teatral intermediada por una cámara? Sí lo creo. Que se van a generar nuevas formas escénicas a partir de a los que nos gusta hacer teatro, que no es cine y no es televisión, también lo creo. ¿Cuáles son esas formas? Yo creo que a mí no me va a tocar definirlo, creo que le va a tocar definirlo a las nuevas generaciones, les va a quedar más claro, pero yo tengo una intuición, o sea, sí me di a la tarea también de ver algunas producciones escénicas en este medio. Hubo cosas muy interesantes y hubo cosas terribles, terribles, verdaderamente. Yo decía, no, por favor, eso no puede ser, porque estar atento a la cámara es un problema. Entonces, por supuesto, estoy de acuerdo con Adriana, necesitamos el cuerpo a cuerpo, esa es la esencia del teatro. Digo, yo ahora revisando cosas de historia del teatro y demás, entrando en conflicto, o sea, hay que replantear los argumentos, las visiones, ver la historia del teatro y replantear los posicionamientos, un poco como el feminismo, ¿no? Ver las obras con una perspectiva contemporánea, no tenemos por qué desechar la historia, lo que hay atrás, lo que ya pasó, sino replantearnos y darle una nueva mirada. Y creo que se va a generar una nueva forma, que ya se está generando, que los jóvenes van a ser más proactivos en eso. Y bueno, creo que va a estar el teatro, el cine, la televisión y esta nueva manifestación de la gente que nos gusta el teatro, ¿no? Y que estamos ahí. Gracias, maestra Claudia. Rodrigo, adelante. Yo quisiera, bueno, primero contar un poquito la experiencia, que creo que de todos fue más o menos la misma. Al principio me posicionaba rotundamente, ¿no? O sea, justo nos agarró a punto de estrenar nuestra obrita en el Festival de Lovac del año pasado. Y pues resulta que ni estrenamos nada, y todo lo tuvimos que pasar a video. Entonces, claro que la primera reacción es, no, esto no se puede, el teatro es presencia, ¿cómo lo vamos a hacer? Y a partir de ahí me hizo mucho ruido la cuestión de cómo enseño presencia desde la ausencia o desde la presencia intermediada, si le quieres llamar así. Y me puse pues a darle muchas vueltas y llegué a la conclusión
de que a final de cuentas todo arte es aprender un lenguaje y la parte que sí podía enseñar era la del lenguaje, no la de la presencia, porque si no caeríamos en hacer de cuenta como que no pasa nada, como ya lo dijo la maestra Adriana, y pues no es el chiste. Sí está pasando algo y eso que está pasando nos impide la presencia, nos impide algo tan básico como compartir una mirada sin intermediarios, que a final de cuentas es la base de muchos ejercicios, ¿no? Entonces, al abordar la docencia, sobre todo a partir de la actuación, no como un hecho escénico, sino como el aprendizaje de un lenguaje que incluye el lenguaje no verbal, el lenguaje paraverbal, y el lenguaje verbal y todo a la vez, todos los mecanismos de construcción de imagen en el actor, etcétera, como ir separando por cajitas esas cosas que estos maravillosos ejercicios que todos hacemos mezclan en un solo hecho escénico, me ayudó mucho a que ellos entendieran de qué se trata esta cosa de actuar, y a mí replantearme en qué consiste la chamba actoral cuando estamos ante una cámara e intermediados por una pantalla. Que como dice la maestra Claudia, no es lo mismo que el cine, no es lo mismo que el teatro. Es otro lenguaje que la verdad yo por lo que he visto todavía no encontramos. Hay algunos hallazgos afortunados por ahí, pero todavía no se encuentra esa actuación que nos corresponde a los teatreros en la tecnovivencia. Por lo menos en lo que he alcanzado a ver no lo logro, no veo todavía ese lenguaje. Y pues eso fue de lo que me di cuenta, de que si separaba los ejercicios, como dice la maestra Claudia, ya del actor trabajando consigo mismo, porque trabajar con la pareja se vuelve algo tremendo y sin embargo al final todo llevaba hacia allá, o sea, al final de los semestres de actuación ya era necesario estar dialogando con el otro y se exploraba por medio de la videollamada, de repente actuaciones editadas en donde uno le mandaba el texto grabado al otro y el otro le contestaba un texto grabado y luego se hacía un montaje de los textos grabados bueno, la voz grabada y el cuerpo grabado y creábamos ahí algo parecido al cine, pero que tenía mucho de teatralidad. Entonces, pues eso, yo creo que la presencia no se puede enseñar. No puedo enseñarles a estar presentes en un escenario cuando no está ahí el escenario. Pero el lenguaje del actor sí se puede enseñar. No sé, eso sería lo que yo compartiría. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Alguien más quiere comentar acerca de este primer punto? Larisa. Yo me voy a ir todavía a lo más básico, ahora seré la parte negativa, pero no tanto así, pero creo que en esto del enseñanza-aprendizaje y la cuestión del convivio, de pronto se da por hecho que si vamos a estar ahí ya, si regresamos o lo que hacíamos antes cuando teníamos nuestras clases presenciales, entonces ahí sí estábamos haciendo el convivio, o cuando íbamos a ver una obra de teatro, así que sentíamos el calor de los actores, de las actrices, ahí estábamos en el convivio, y no es cierto, la presencialidad no te da de facto lo que es el convivio teatral. Y por el contrario, esta distancia, insisto, en la cuestión de enseñanza-aprendizaje, algo que yo he visto mucho que se trabaja, no únicamente aquí, sino también compartiendo con otras personas, es la escucha y la mirada. Y eso es basiquísimo para poder después tener un convivio. Entonces, cuando estábamos en exploraciones así presenciales, caminen por el espacio y no se acuerdan cómo van con la mirada perdida, cómo ni siquiera se ven, o si se ven ponen cara de zombie. En cambio, acá, lo que más necesitan, lo que más hemos estado trabajando, por una cuestión de técnica, es la mirada de prende tu cámara o es que se está trabando y la escucha. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué es exactamente lo que estás diciendo? Es que
se cortó, entonces no puedo darte mi réplica. Es que, entonces, toda esa cuestión que es muchísimo más esencial, creo que se puso de foco y los estudiantes la están viviendo. O sea, ya no es algo que nosotros de manera como más utópica, artística, humanística, decirles, es que si no escuchas no vas a poder interpretar a un personaje. Acá es real. Si se te va la señal, si no ves, si no escuchas, no puedes. Entonces creo que eso sí lo puso ahí en el foco, ¿no? Y que ya cuando regresemos, entonces va a ser muy interesante cómo van a estar en escena, ya sabiendo que esto es lo mínimo indispensable. Entonces, eso, ¿no? Regresar a la escucha y la visión. Gracias Larisa. Parece que a la maestra Elizabeth se le está trabando mucho, ya me mandó por acá un mensaje. Entonces, voy a pasar al siguiente punto de reflexión, que sería el último que podríamos abordar el día de hoy, y sería que han hablado también de experiencias significativas, ya sea buscando sentido o porque han encontrado sentido. Entonces, yo quisiera aprovechar la oportunidad de que los tenemos aquí para que nos compartieran una de esas experiencias de sentido que han encontrado en este periodo de tiempo. Que nos compartieran alguna cosa que ustedes encontraron y que dicen, bueno, hasta sentido como pregunta, ¿no? A lo mejor no encontrando sentido, pero sí preguntándose sentido. Entonces, alguna experiencia como docentes con sus estudiantes, como hacedores de teatro, alguna experiencia significativa en este periodo de tiempo. Bien, maestra Claudia. Sí nos pusiste a pensar, qué experiencia, qué como experiencia. Yo hace un momento decía que encontré una cuestión gratificante, que a la vez puede no ser gratificante, pero curioso, porque está como en una balanza equilibrada. Yo tengo la sensación que no es, sí como docente, pero no frente a grupos, sino como docente frente a otros aspectos, he tenido la posibilidad de estar más en contacto con la gente, con otros compañeros docentes. Es más accesible que asistan a las reuniones, que opinen, que se vean sus expresiones, estar más presentes. Eso ha sido como lo positivo, y lo negativo es que uno se ha saturado más de cosas, ¿no? Porque sale de una reunión a los 30 segundos de que empieza la otra. Entonces, bueno, pues ya está uno en 18 eventos o actividades a lo largo del día. Eso como docente, pero no como frente a grupo. Frente a grupo es más difícil. Sí me ha costado muchísimo más encontrar el diálogo, la cercanía. Creo que ratifico la necesidad de estar con la gente, con el calor, con la temperatura, con ver cómo hacen un ejercicio. Es muy complejo, es compleja esta virtualidad. Y creo que como experiencia me satisface un ejercicio que hice con unos chicos en los que lograron esta sensación, de verdad, a lo mejor fue una figuración mía, pero de no verlos actuar frente a una cámara, de que lograran distanciar esta sensación de mostrar. Uno está buscando mostrar, que en la cámara lo vean, véanme, o sea, véanme acá, ay, el pelito, qué sé yo. Y sí logré, digo, fue un ejercicio pequeño, pero según yo, los chicos no estaban preocupados por ser vistos por la cámara, o sea, no estaban actuando para la cámara, estaban, como Rodrigo me tomó bien el sentido, estaban trabajando hacia ellos mismos, ¿no? Una interioridad. Creo que esa podría ser la experiencia. Da mucho que pensar este espacio. Yo me siento segura, ¿saben? O sea, yo viví una experiencia hace un año terrible en donde inmediatamente se viene la pandemia y me permitió sentirme segura en mi casa. Y entonces, como docente, ¿no? No expuesta, ¿no? Entonces digo, híjole, agradezco. O sea, decir agradezco la pandemia es terrible,
no lo voy a decir, no lo agradezco, pero sí descubrí como un espacio de seguridad a mi persona, ¿no? Entonces eso también puede ser una experiencia agradable, en muchos sentidos. Esto no me quita el gusto y la necesidad de la gente, ¿no? Yo cada vez que logro convivir y ver a alguien, o sea, es ese contacto físico y ese es invaluable. También como experiencia lo rescataría. Somos los seres humanos que necesitamos estar, somos gregarios, somos grupos, ¿no? Y eso se extraña más allá de la familia, porque uno está así con la familia, pero más allá de la familia dice uno, oh, no tengo ganas de abrazar, de tocar, ¿no? De esta sensación, eso se extraña, bueno, en la vida y mucho más en el teatro. Y también me quedó muy claro que es esencial en el teatro el actor y el espectador, la fórmula mínima, ¿no? O sea, lo ratifiqué, pero con creces. Eso sería. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguien más nos quiere compartir una experiencia? Gracias, Adriana. Adelante. Bueno, dos experiencias. Una tiene que ver con la narración oral escénica, que es un amante mío que lo dejo a veces en espera, pero que a mí me gusta mucho la narración escénica. La he practicado. Y como una actividad en clase, la puse a mis estudiantes y como es un trabajo personal en el proceso de preparación, antes de enfrentar a público hay un trabajo personal de imaginación. Aquí, en la narración oral escénica, el espectáculo se da en la imaginación. Y entonces era encontrar herramientas que provocaran a la imaginación, tanto en el proceso individual como en el proceso de contar. Y fue una experiencia que funcionó porque lo que teníamos que trabajar, tanto narrador como espectador, era el imaginario, a través de las provocaciones que lográbamos encontrar. Esa es una. Y otra fue una experiencia que compartí con la doctora Claudia, extrañísima, para la Universidad de Texas. Ahí nosotras estábamos atrás en la cámara, en nuestra casa, y los estudiantes sí estaban en presencia, en salones allá en Texas, en salones maravillosos que permitían que tuvieran un cuadro marcado, pintado en el piso de que no se podían salir para trabajar con un compañero. Ellos estaban en presencia y nosotros teníamos que provocar desde acá. Además, con el pequeño detalle de que, por ejemplo, yo no hablo inglés. Nada. Entonces tenía que ser a través de una traducción. Entonces el esfuerzo de decir las cosas para que el que traducía les pudiera dar la instrucción que yo estaba queriendo, porque yo, bueno, los que me conocen y todos los teatreros, yo creo, para dar instrucciones nos movemos, ¿no? Nos acercamos, nos subimos, nos bajamos, brincamos. Y acá pues no, y había que encontrar las palabras para que fuera posible dar la indicación que uno quería provocar en los chavos que sí estaban en presencia. Y bueno, la verdad es que fue un trabajo maravilloso de encuentro con las otras profesoras, porque nuestro pretexto común era el papel. Todos los grupos tenían que usar papel. Y entonces hubo allí una conexión para que todas en nuestra diferente propuesta, nuestra diferente provocación, pero el papel era como el punto de encuentro y se logró un resultado que va a ser firmado y va a ser presentado. Y es un trabajo hermoso, sobre todo de mis compañeras, es un trabajo hermoso que se logró de esta manera tan peculiar, donde nosotros estábamos en nuestra casa y los chavos sí estaban ahí, y a través del papel se dijeron cosas de sustancia, de significado, de cosas inefables, que es lo que
lo que, lo que el teatro nos da también en la presencia de los cuerpos. Pero creo que también se logró porque los chavos estaban ahí. Y bueno, esas dos experiencias quería compartir. Todavía no entiendo bien cuáles son sus alcances, pero digo, porque si no lo sobrevivimos, me parece. O sea, yo sí creo que hay que seguir siendo cuerpo no nomás este pedacito de cuerpo, está aquí así, sino cuerpo completo, y que es una postura ante la vida. O sea, sí creo que cuando comemos juntos en familia o en un restaurante, no hay que estar con el celular, ¿no? Sino que hay que estar aquí, con los cuerpos. Y es una postura ante la vida que quiero conservar y que anhelo. Gracias, Adriana. Me voy a permitir leerles la intervención de la maestra Elizabeth, que pues ahora sí que justamente, insisto, esto es una muestra para ver cómo tenemos que resolver. Ella nos dice que le parece que la cuestión de sentido lo podría poner en el cómo se involucraron o cómo nos involucramos. Ya que se vive mucho más un descubrimiento o redescubrimiento del yo, de tal modo que los chicos quieren exponer sus puntos de vista y se van con la reflexión de todo lo que se puso sobre la mesa virtual. Y eso se va a ver en su relación con los otros una vez que inicie lo presencial. O al menos quisiera creer que va a ser así. Bueno, esto nos dice Elizabeth. Rodrigo, adelante. Yo quisiera compartir varias experiencias. A mí me tocó dar una clase muy similar en dos universidades diferentes y con contextos también sociales de los alumnos diferentes. Y aquí me hace mucho sentido esto, pues que ahorita nos pasa, en donde tenía un alumno que tenía todas las ganas de estar ahí, pero los medios siempre le jugaban en contra, no podía ver sus ejercicios en vivo, etcétera. Y poco a poco fuimos recurriendo a ejercicios pregrabados, como tareas con ejercicios pregrabados ante cámara, para poder observarlo a él. Y en un acercamiento por medio de estas otras redes de comentarios por WhatsApp, de chats en donde podíamos, al tener el ejercicio grabado, apreciar los detalles de la actuación y hacer algo que en la presencia no se puede, que es decirle al actor, mira, justo en el minuto 1:03 estás haciendo esto, date cuenta. Entonces había una conciencia del actor que se ve, que es muy diferente a la conciencia del teatro porque el actor no se ve. Entonces, eso creo que fue uno de los grandes hallazgos. Otro tiene que ver con la cuestión de la corporalidad. Yo tenía muchísimo miedo de hacer ejercicios corporales cuando no estoy presente, no puedo hacer correcciones en el momento, luego la luz, la cámara, etcétera, te hacen que veas otras cosas y de repente justo lo que nos decían al principio de la cámara está muy arriba, muy abajo, de repente parece que el actor está chueco y no, lo que está chueco es el encuadre. Entonces, un montón de cositas que se van aprendiendo. En esta parte de la corporalidad, retomo como buena experiencia un ejercicio que pude hacer con ambos grupos, que era de reconocimiento del propio cuerpo. Me estoy refiriendo a primeros de actuación, en donde íbamos por partes. Es como muy progresivo, desde una quietud total que era pues por lo menos una media hora de quietud reconociendo la vertical, reconociendo la mente limpia en el presente,
y a partir de ahí ir evolucionando y reconociendo al cuerpo desde la vista, ante la cámara, ante un espejo si lo tenían, ante el tacto, ante el gusto, y cuestiones que después ellos trasladaban a un lenguaje netamente corporal. Hacían una secuencia de movimientos presentándose ellos y lo que descubrieron sobre ellos mismos, sobre su propio cuerpo. Y después, utilizando el lenguaje de la palabra y no solo de la palabra, sino del sonido, para compartirnos esas 100 cosas. Yo les pedí una lista de 100 cosas que hayan descubierto sobre su propio cuerpo. Entonces ahí vi que mediante tareas, porque estos ejercicios no los podía hacer presenciales, en primera por que no daba tiempo, son ejercicios que llevaba tiempo y yo estoy batallando con clases de 50 minutos. En otra por una cuestión de que son ejercicios que requieren de una privacidad y una intimidad pues muy grande, ¿no? Entonces, esa era otra bronca, que nosotros estamos acostumbrados a este salón de clases de 4 paredes que nos aísla del mundo y nos da un espacio de confianza, pero acá están los alumnos con su hermanito jugando al lado, con el papá que les está escuchando, etcétera, y cambian las dinámicas. Entonces, a partir de ello pude recuperar ese ejercicio muy bonito que podrán ver unos casos en el collage de ejercicios escénicos. Y también aprendí, o más bien mis alumnos me demostraron que la teatralidad sí sobrevive a la cámara. Cuando de pronto veía en ellos que sin saber muy bien, porque estaban bien bebés, sin saber muy bien qué onda con la convención teatral, hacían convenciones teatrales súper bonitas y súper efectivas con cosas muy sencillas y además respetaban el lenguaje del cuadro. Entonces, esas fueron como las cosas que aprendí de ellos que sí se pueden. Nada más. Gracias, Rodrigo, por compartirnos esto. ¿Larisa? Sí, yo creo que sí. Yo pienso en dos, pero tiene que ver más o menos con lo mismo. Una es con las clases de creación literaria que doy aquí, los talleres, y específicamente, dado que es el encuentro de teatro, en la sección de dramaturgia, ¿no? En este semestre vemos dramaturgia. Entonces, algo que nosotros en teatro, ya desde 10 años para acá, más o menos, todo este uso de los lenguajes y cómo puedes meter, por ejemplo, un mensaje de Twitter, una obra de teatro y como toda esa cosa, ¿no? Que de pronto ahí unos medio que se pelea, otros que lo quieren meter, a unos les parece muy innovador, a otros les parece que eso no va, bueno, todo eso. Esos conflictos que se tienen entre la gente teatrera, pues nada de eso los tienen los estudiantes. Y en específico, un caso, o sea, hacíamos escenas. Y claro, pues muchos y muchas de ellas ni siquiera habían visto teatro en su vida. Y sin embargo, pues ya teníamos un semestre trabajando el lenguaje y cómo se dialoga y todo eso, ¿no? Entonces, sin ningún problema, hacían escenas en donde todo sucedía en un mensaje de texto. Sin ningún problema, sí, o sea, no había una acotación así de te voy a explicar que esto es un mensaje de texto. No, se entendía. Y se entendía perfectamente cómo estaba dividido el espacio, el escenario, cómo estaban los dos personajes al mismo tiempo allí, cómo se estaba proyectando ese diálogo a través del texto del celular. No resolvían cómo se va a montar, ¿no? De si se proyectaba así una imagen o lo leían, pero eso no importaba, porque lo que estábamos viendo era el lenguaje dramatúrgico. Entonces, así, libres, tranquilos, relajados, lo hacían. O sea, mira, pues sí, porque lo que se está tratando aquí es el drama, no ese modo moderno o lo que sea, ¿no? Que este lenguaje extraño, cuando no, es un lenguaje que están totalmente acostumbrados y se entiende el código, porque es un código que nosotros ya usamos en la vida real, solamente es meterlo al teatro, ¿no? Eso como desde la escritura.
Y desde la actuación, pues fue lo que compartimos allí con el ejercicio de una obra que le pasó al cinismo del rey, que es un texto que yo escribí y que lo estuvimos trabajando el semestre pasado con los nuevos, ¿no? Con estas personas que hicieron casting, que yo a la mayoría de ellos ni siquiera los conozco en persona. Entonces se estuvo trabajando este texto y ya para cerrar ese ciclo se hizo como una función, ¿no? O sea, estábamos rodando cámara y ya la maestra dijo, bueno, es como la función, ¿eh? Entonces nosotras nos desaparecimos, ya habíamos hecho como el esquema y va, pase lo que pase, ¿no? Así, no se para porque es función. Y una de las chicas, su internet falló. Entonces, cuando ella le toca aparecer, que de hecho aparece en una llamada telefónica, no, pues no estaba. Yo ya iba a decir, bueno, ya paramos aquí para... Pero todos empezaron a resolver, a improvisar desde sus personajes, siendo conscientes de ese cuadrito en donde estaban, pero desde los personajes. Entonces, a mí yo estaba así impactada porque todo tenía coherencia. Eran los personajes resolviendo en esa virtualidad ahí en pantalla, pero lo teatral era que eran los personajes quienes estaban diciendo y todo tenía coherencia. Son de esas veces que uno como dramaturga dice, es que se me hace que esto sí lo pongo en la obra, porque, o sea, es tan así, tan mágico, y lo resolvieron. Después llegó y todo sucedió bien, normal. Entonces lo que más me impactó fue que eran las personas nuevas, las que aparentemente no sabían de teatro, nunca habían hecho un personaje, pues estábamos trabajando construcción de personaje, análisis de texto, el entendimiento, lo corporal, pero siempre desde la distancia es diferente. Y sucedió. Lo básico, esencial, sucedió. El personaje rescató. Y después en la conversación se dieron cuenta de lo que estaban diciendo. O sea, fueron conscientes quienes estaban ahí resolviendo. Creo que eso fue uno de los mayores logros. Y de la cuestión de sentido, que también lo decía yo en otro momento con las maestras de Bellas Artes, no tenemos por qué meterle nuestros problemas o nuestros juicios o prejuicios a los estudiantes, como son las cuestiones tecnológicas, porque me han demostrado que eso no lo tienen ellos y lo resuelven. Entonces, a favor de ellos, ¿no? O sea, siempre estoy trabajando con ellos y con eso que ya lo tienen muy superado y no ponerles el impedimento yo, empezar como desde mí misma para escucharlos y trabajar con las propuestas que también nos están dando. Ese es el sentido, maestra. Pues muchas gracias a todas, Rodrigo. Creo que es muy importante que podamos darnos estos espacios para poder conversar acerca de las experiencias. Estoy encantada, fascinada de poder escucharles y bueno, creo que esta mesa de diálogo me la llevaré para estudiarla a profundidad en el minuto 35.3. Pero bueno, en general les agradecemos mucho su participación, les agradecemos que puedan ser parte de este encuentro de teatro y que no solo a pesar, sino con las nuevas herramientas podamos seguir encontrándonos. Entonces, a mí me hace mucha gracia y mucho sentido que el nombre del festival, como lo decían, sea Encuentro de Teatro y que entonces podamos seguir haciendo una especie de encuentro desde estas nuevas herramientas. Pues muchas gracias, les pedimos que sigan, les invitamos a que sigan con las demás actividades en la cartelera. Como es una versión virtual, ustedes van a poder acceder a las funciones que ya se hayan estrenado. Entonces, pues bueno, solo sigan la programación, tanto en el sitio web como en nuestra página de Facebook, Teatro UBAC Criaturas. Y pues bueno, adelante con el trabajo. Muchas gracias.